Pues vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Soy la doctora Ana Graciela Fernández Lomelín, seré la moderadora y comentarista de esta mesa en esta ocasión y a continuación presentaré a quienes nos acompañan como comentaristas en esta mesa. Está la doctora Diana Castro Ricalde. Buenas tardes. Y el doctor Germán Ruiz Méndez. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Los proyectos que se van a presentar forman parte del programa de estudios científicos, tecnológicos y de innovación que corresponden al doctorado en ambientes, sistemas educativos multimodales, basados en competencias de investigación del ya mencionado Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. La dinámica de trabajo va a ser la siguiente. Cada estudiante, creo que todos están aquí por el momento, va a contar con 10 minutos para realizar una presentación de los avances que tiene de la investigación. Y una vez que terminen de exponernos sus avances, los comentaristas tendrán 10 minutos para realizar la retroalimentación que consideremos pertinente a cada tipo de trabajo, ¿sí? Esta dinámica, cabe aclarar, que no admite réplica por parte de los estudiantes, que al contrario, tenemos que estar como muy atentos a las sugerencias, porque de eso se trata, de recibir sugerencias de mejora de los avances de investigación que tenemos para la obtención del grado. Y entonces es importante que tomen nota de los procesos de retroalimentación, consulten los videos y que después lo comenten con sus directores de trabajo terminal, ¿sí? La ronda de retroalimentación va a iniciar de manera indistinta. A veces invitaré a la doctora Diana Castro y en alguna segunda sesión al doctor Germán Ruiz. O sea, estamos aquí presentes finalmente, ¿no? Para cerrar, eso sí, creo que voy a estar yo cerrando todo el proceso, pero en fin. Entonces, sí les pedimos, por favor, tanto a los ponentes como a los comentaristas, que seamos muy respetuosos de los tiempos, 10 minutos de exposición, 10 minutos de comentarios. Yo haré alguna pequeña señal para sea cual sea el caso, sea el caso de un ponente, de nuestros estudiantes, o sea el caso de nosotros como comentaristas, pues una pequeña seña con la mano para dar indicación de que estamos a punto de concluir con nuestro tiempo. Un minutito antes lo estaré tratando de hacer, ¿sí? Y bueno, le vamos a dar inicio entonces con ello a la mesa de trabajo con la presentación del primer trabajo que corrió en suerte que comenzara con nosotros. La maestra Rocío Martínez Vilchis, con un trabajo titulado, por lo menos aquí en nuestro calendario, en nuestro programa, en nuestra guía, un programa de automonitoreo para la incorporación de estudiantes de licenciatura a los ambientes virtuales de aprendizaje. Tiene 10 minutos, adelante, es todo suyo. Muchas gracias de nuevo, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta mesa y de antemano gracias por la retroalimentación. Nada más paso pantalla completa. Sí. Como bien lo han mencionado, estamos haciendo una actualización sobre los avances que hemos tenido. Me parece que tenían una versión previa, pero lo hemos estado enriqueciendo con diferentes observaciones que se nos han estado haciendo. Presento hasta el momento los avances en segundo semestre. El tema del proyecto que estoy presentando está relacionado con la autorregulación. Este es un constructo sumamente amplio que se ha desarrollado en psicología, también en educación. Es un constructo que también se aplica en numerosos ambientes. En particular, yo me estoy enfocando, obviamente, en el que tiene que ver con el aprendizaje en términos escolarizados específicamente. Y lo podemos entender de manera sencilla como esta habilidad que tienen las personas para estar monitoreando y para estar controlando sus propios procesos. Tanto los procesos que entendemos como cognitivos, que tienen que ver con el aprendizaje, como también lo relacionado con las acciones observables que realizan y también son capaces de influir en el contexto que les rodea, así como obviamente en lo que tiene que ver con los aspectos de las emociones y los sentimientos propios.
El proyecto está avanzado en una serie de planteamientos, los resumo rápidamente en estos 4 puntos. Por una parte, la autorregulación se considera un factor predictivo que estaría prediciendo el logro de las metas académicas en los estudiantes. Lo relacionan también con un aprendizaje de manera eficaz en los alumnos y se relaciona con un alto rendimiento académico. Estos estudios en el factor predictivo se han hecho específicamente en aquellos estudiantes que autorregulan o que tienen estos niveles altos al respecto. Sin embargo, lo que se ha encontrado en las investigaciones a nivel descriptivo, cuando ya se aplican en algunas poblaciones y contextos reales, es que en la práctica lo que existe son bajos niveles de autorregulación en nivel educativo superior. En este aspecto, cuando esto ocurre, cuando los niveles son bajos, puede dar lugar a una correlación con elementos como la deserción académica y con el bajo desempeño académico. En especial, se ha encontrado que el primer año de escolarización o los alumnos de nuevo ingreso son los que más están en riesgo de estar justamente en estos 2 elementos. Esto nos plantea la necesidad o la pertinencia de realizar intervenciones al respecto, porque ya se conoce entonces previamente con la teoría que en realidad es un aspecto prometedor la autorregulación, que los alumnos que autorregulan tienen mejor éxito académico, pero en la práctica notamos que no es así y por lo tanto se considera pertinente esta intervención. También lo que encontré fue que no es que los programas al respecto, las intervenciones sean nulas, sino que simplemente hay una baja cantidad de ellos. Si se le hace como la comparación con las otras investigaciones que se han estado generando, en particular esa área es una de las menos exploradas. Esto nos conduce entonces a la pregunta de investigación que se ha planteado como cuál es el impacto de un programa diseñado para mejorar la autorregulación en los universitarios. Y lo estaríamos desglosando en estos 3 aspectos básicos. La línea en la que se encuentra el proyecto es la de prácticas educativas y procesos de formación del doctorado. El objetivo general lo resumo como evaluar el impacto de un programa diseñado e implementado para mejorar la autorregulación en estudiantes universitarios. Eso se desprende, los objetivos específicos estarían relacionados justamente con las fases para estar alcanzando ese último objetivo, que tienen que ver con elementos desde el diseño, la implementación también del programa, la evaluación previa y la evaluación posterior al respecto. Y la hipótesis que se tiene es que este programa impactará positivamente en la autorregulación, en el rendimiento académico y en la autoeficacia de los universitarios, que estos 2 elementos también se consideran variables que están relacionadas justamente con el tema de la autorregulación. En este punto, respecto al contenido teórico, la idea de mi trabajo terminal es que es a través de 2 artículos, pero como tal entonces no tengo como propuesta de capitulado, pero sí tengo identificados cuáles son los elementos teóricos más relevantes. El primero sería justo el marco amplio del que he hablado acerca del constructo autorregulación. En específico también referirme a la autorregulación dentro de los contextos de aprendizaje formal. Y al respecto también existen muchos enfoques diferentes sobre qué se considera autorregulación. Uno de ellos específicamente se conoce como el enfoque sociocognitivo. En particular existen 3 autores que son muy prolíficos en este enfoque, que son Bandura, Pintrich y Zimmerman. Tienen los modelos más reconocidos, los modelos que más se han desarrollado y los que más se repiten a lo largo de las investigaciones de carácter descriptivo. En realidad, cada uno de estos autores establece fases ligeramente diferenciadas, pero las podemos resumir rápidamente como estas 3 fases que son las que proponen en común los autores. En una primera fase, ellos plantean que existe una evaluación previa o inicial cuando el alumno se enfrenta a una determinada tarea, a una meta académica. Primero tiene que hacer entonces esta planeación acerca de cómo procederá. En la fase número 2, justo lo que ocurre es la ejecución de los procesos. Llevan a cabo entonces los procesos cognitivos que se hayan elegido como adecuados, llevan también a cabo algunas conductas para estar alcanzando esos objetivos o esas metas. Y en la fase 3 lo que ocurre es una reevaluación de este proceso. Se determina entonces si el grado de éxito que se tuvo, si se alcanzó la meta planteada y también el alumno en este caso tiene ciertas respuestas emocionales en relación a si se alcanzaron o si no se alcanzaron las metas que se habían propuesto. En cuanto a la medición del constructo, también se ha avanzado en este aspecto durante este semestre en particular. Existen muchas formas diferentes de estar midiendo la autorregulación. Básicamente lo podríamos definir como algunas mediciones que se hacen desde la perspectiva del alumnado
y en ocasiones también se aplican estas mediciones, pero desde la perspectiva de si los profesores son o no capaces de estar promoviendo la autorregulación. Existen también múltiples técnicas al respecto, que también las podemos estar dividiendo en dos, como aptitud o la autorregulación en términos de un evento en particular. Como aptitud, sobre todo, resaltan las escalas de corte psicométrico. Existen muchas escalas con altos índices de confiabilidad y de validez. Están relacionadas también con el punto número 2, basadas casi todas ellas en diferentes modelos del enfoque sociocognitivo. En particular, el autor al que más recurren sería el de Pinterich. Y por otra parte, también existen maneras de estar midiendo la autorregulación, pero en términos de un evento. En este caso se utilizan también distintas técnicas, por ejemplo, protocolo verbal, en el que ocurre un autorreporte que realizan los alumnos, en este caso, donde en voz alta o de manera verbal van dando cuenta acerca del proceso que siguieron ante determinada tarea que tenían que estar cubriendo. Se puede estar también planteando o se pueden diseñar algunas tareas en particular para que sean resueltas por los alumnos. En ese caso se puede estar midiendo los errores y los aciertos en relación con esto para también estar infiriendo si se pudo autorregular o si no ocurrió en ese evento. Existen también metodologías de rastreo donde se realiza también de manera a posteriori. Los alumnos tienen que reflexionar sobre su propio proceso y estar dando también cuenta sobre lo ocurrido, sobre las fases y sobre los procedimientos que estuvieron empleando. Asimismo, también existen las observaciones de desempeño. Estas, como el nombre nos lo indica, son básicamente realizadas desde la perspectiva de un observador u observadores externos que también están infiriendo lo que ocurre acerca de los procesos autorregulatorios. En materia de intervención en autorregulación, como ya lo mencionaba, no es que sean absolutamente nulas, pero lo que indican las revisiones sistemáticas es que sí se trata de una de las áreas menos desarrolladas del tema. Es un constructo del que afortunadamente se tiene muchos elementos teóricos, se tiene mucho sobre los modelos y también sobre las descripciones en poblaciones específicas, pero existe una menor cantidad de programas a nivel tanto internacional como nacional. En este caso, a manera personal, yo estoy clasificando de esta forma las intervenciones. Detecté que existen intervenciones que están básicamente centradas en los alumnos. Se trata de programas en los que justamente se entrena o se enseña a los alumnos para que ellos sean capaces de aplicar la autorregulación en sus vidas académicas. Existen también intervenciones que están centradas en los profesores, es decir, que entrenan en este caso a los profesores para que ellos, a través de las actividades, de las planeaciones y de la interacción con los alumnos, sean capaces de estar moldeando en sus alumnos justamente estos procesos autorregulatorios. Y por último, también una de las tendencias más recientes que encontré en los programas son estas intervenciones que están sobre todo basadas y que destacan mucho el papel de las TIC. En este último punto no hay una línea clara, existen muchas propuestas interesantes y distintas al respecto, desde algunas que son mucho más sencillas, por ejemplo, estar utilizando rúbricas en determinados contextos o el uso también de portafolios o el recurrir a algunas plataformas. Pero también en contraste existen intervenciones que son sumamente automatizadas, por ejemplo, softwares completos que se encargan de estar retroalimentando de inicio a fin las tareas de los alumnos y en las que prácticamente los docentes quedan relegados al segundo plano y que la mayoría de ellos se realiza a través de las tecnologías. En cuanto a este esquema rápido sobre la metodología, el enfoque, como lo habrán podido notar al inicio, Rocío, ¿su tiempo ha terminado? ¿Le hice el señalamiento? Sí, disculpe, no puedo ver porque estoy en pantalla completa. Muchas gracias. Muy bien, entonces les indico cuando vaya terminando si no me alcanzan a ver. Sí, muy bien. Gracias. Gracias a usted. ¿Le falta mucho? Era la última diapositiva. Brevemente, 1 minuto para cerrar, por favor. El diseño sería cuasi experimental y la idea básica es tener una medición previa o el pretest, hacer la intervención en cuanto al programa que se estaría diseñando para estos fines y hacer la evaluación del post-test. Se estaría realizando con un solo grupo, en este caso la muestra sería no probabilística, por conveniencia específicamente, y se estaría haciendo bajo voluntariedad de los alumnos que deseen participar y en determinados criterios de inclusión. En este caso serían alumnos de educación superior que estén estudiando
en instituciones públicas o privadas de México y que estén cursando el primer año de escolarización. Muy bien. Muchas gracias. Rápido. La autoeficacia y la autorregulación se medirían por una batería que ya está estandarizada, pero sería el pilotaje, el rendimiento por promedio y el programa que justamente se estaría diseñando al respecto para la autorregulación. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho en aras de respetar los tiempos tanto de las personas comentaristas como de quienes siguen. Por favor, le pediríamos a la doctora Diana Castro, si es tan amable, emitir sus comentarios, si es tan gentil. Buenas tardes a todos. Maestra Rocío, me parece que la explicación que nos ha dado y el mismo trabajo que nos envió está bastante claro. Se nota que hizo usted una revisión extensiva y exhaustiva de los documentos y los estudios previos, y en ese sentido la felicito, aunque me parece que hay algunas áreas de oportunidad que podrían ustedes considerar explorar. Para iniciar, sí sugiero de entrada delimitar o precisar cuáles serían los ejes, conceptos o categorías de análisis que van ustedes a abordar, porque en el trabajo que nos enviaron nada más aparece en el título Programa para el Desarrollo de Autorregulación en Estudiantes Universitarios. Y desde este título puedo ver que se trata, bueno, aparentemente, porque estamos iniciando y lo entiendo, de un trabajo monográfico. Sí, muy profundo y exhaustivo, pero al fin y al cabo una monografía. Entonces, yo sugeriría que en este nivel de doctorado y desde el propio título ya pudiera usted estar precisando esos conceptos o categorías que de hecho ahorita las menciono en la presentación y están desarrolladas en el propio trabajo, pero ayudaría a que estuvieran desde el principio, ¿no? Es el caso, por ejemplo, y usted lo decía, de las competencias autorregulatorias, que podrían ser un eje a considerar, incluso de la necesidad de incorporarlas transversalmente al currículum. Esta transversalidad podría ser otro eje a explorar, o simplemente las que usted ya subraya o ya incluso desarrolla, que son el rendimiento académico, la mejora del rendimiento académico y la mejora de la autoeficacia de los alumnos. Yo sugeriría respetuosamente que se quedara en estos dos grandes, bueno, en realidad no son dos, son tres grandes ejes o categorías. Autorregulación, en este caso podría ser rendimiento académico y autoeficacia de los alumnos. Y eso manifestarlo desde el título para que quedara preciso pues, cuál es la orientación de este estudio. Avanzando en cuanto al estudio que nos mandó, en las preguntas de investigación, yo sugiero reformular nada más en términos de forma las preguntas B y C y abrirlas un poco más, porque usted pregunta en su trabajo, ¿un programa de autorregulación es efectivo para mejorar el rendimiento académico en alumnos universitarios? Y la C, ¿un programa de autorregulación es efectivo para mejorar la autoeficacia en alumnos universitarios? Y bueno, todos sabemos que las interrogantes que admiten solo un sí o un no como respuesta inmediata, pues están demasiado acotadas o cerradas. Entonces sugiero ampliarlas como lo hace con la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo el programa de autorregulación que se propone estaría mejorando la autoeficacia o cómo estaría ayudando al rendimiento académico? Es una cuestión sobre todo de forma. Por otro lado, me parece que hay que también armonizar o vamos a decirlo así, cuadrar todo el planteamiento en función de su objetivo general, porque el objetivo dice evaluar el impacto de un programa diseñado para mejorar la autorregulación en estudiantes universitarios. Entonces, esto me llevó a pensar, todos sabemos que en un estudio
al final el objetivo tiene que lograrse y yo tengo que presentar las evidencias de ese logro. Entonces, si se va a valorar el impacto del programa diseñado, eso quiere decir que efectivamente, y usted lo ha mencionado también en toda la propuesta de intervención, pues va a diseñar el programa, a comprenderlo, aplicarlo, analizarlo, a interpretarlo y llegar al final a la valoración. Entonces, yo sí sugiero, pues, tal vez reflexionar si hasta ahí se va a llegar y si alcanzará el tiempo para todo. Porque, ojo, no solo se está proponiendo la valoración del programa de autorregulación que se prevé aplicar, sino que además en los objetivos específicos está usted proponiendo la valoración del rendimiento académico a través de ese programa y todavía además la evaluación de la autorregulación de los alumnos a través de ese programa. Y entonces, en términos reales, si se da cuenta, estamos hablando de 3 evaluaciones distintas. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté imposible, estoy sugiriendo que se reflexione si efectivamente el tiempo, el esfuerzo, las ganas, los recursos que tengan ustedes a la mano les van a alcanzar para hacer esas 3 evaluaciones de las que se está hablando. Y si no, pues en ese sentido también me parece que la reflexión podría ser para acotar y decir, bueno, pues nada más voy a evaluar el programa en general o solo me va a alcanzar para evaluar esta parte del rendimiento o la autorregulación o qué, ¿no? En cuanto a los apartados relacionados con el enfoque teórico y el estado del arte, me parece que en ellos usted aborda de forma exhaustiva toda la parte de la autorregulación, los modelos existentes, y de ahí que ahí identifiqué, y usted lo dijo ahorita en la presentación, que efectivamente ya hay modelos desarrollados que se pueden adaptar, modificar o incluso aplicar de esa manera, para no tener que partir de cero en el diseño del programa que está usted proponiendo. Entonces yo sugiero que desde ahora pues ya elija cuál de esos modelos o ya el modelo específico que se podría aplicar pues para iniciar con puntería, ¿no? O sea, enfocándose desde el principio en eso. Y por último, en términos metodológicos, pues precisamente también sugiero posteriormente, ya que se concrete esta orientación del estudio, lo que les comentaba del rendimiento, de la autorregulación, pues en la metodología se verá reflejado después todo esto que les he comentado de si en términos cuantitativos se evaluará todo el programa o solo una parte, porque esa concreción pues va a cambiar obviamente los tiempos, los alcances, los sujetos de estudio, los instrumentos, ya que se tendría que ampliar o precisar esta metodología y por ende el cronograma. Y esto también significa que pues, el objetivo también podría incluso precisarse, ¿no? Porque todo lo que cambiemos en el desarrollo pues le va a pegar a la metodología. Pero como verán, o sea, a lo que voy es que están ahí todos los elementos, me parece que están muy bien abordados. Yo solo sugiero hacer estas así como que precisiones y concreciones. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, doctora Diana, y dejo en el uso de la palabra al doctor Germán Ruiz, si es tan amable. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, Rocío, pues igualmente felicitarla por este avance que ha presentado, que me parece significativo siempre llegar a estos momentos para poder analizar, discutir y finalmente esto es la ciencia, es la idea de contrarrestar las ideas y de sobre todo proponer mejoras para que los proyectos pues tengan esta precisión. En primera instancia, una vez leído su trabajo y vista su presentación, parece que el objeto de estudio que usted ha seleccionado es un objeto muy pertinente para la educación superior, no solamente en México, sino que me parece que en el ámbito mundial.
Yo creo, y usted lo hace en su propio planteamiento y preguntas de investigación, así como en su propio desarrollo, que la educación superior pues finalmente tiene un gran problema que tiene que ver con la deserción escolar. Yo creo que aquí habría que profundizar más en estos temas, es decir, cómo la autorregulación, usted lo plantea así en algún momento, pero yo creo que es una área de poder todavía concentrarnos más, posiblemente visualizar algunos indicadores a nivel nacional. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior tiene su anuario estadístico, ahí vienen las tasas de egreso a nivel licenciatura, porque finalmente, bueno, este estudio me parece que es algo, y usted mismo lo refiere en su propio desarrollo y de todo lo que se ha documentado, que hay muy pocos estudios en el tema de la autorregulación en América Latina, así que eso lo convierte en una gran área de potencialidad para el objeto y el tema que usted está elaborando. Igual que la doctora Castro, yo también le propondría justamente una precisión o acertación hacia dónde va el estudio. Es decir, cuando uno lo lee, pues efectivamente hablamos de los universitarios. Hablando del universo universitario, pues más o menos me parece que tenemos una matrícula, incluyendo la parte docente, de cerca de 4 millones de alumnos, incluyendo educación privada y educación pública. Yo creo que sí habría que hacer esta precisión de cuál es, y justamente en su primera pregunta, que también lo refería la doctora Castro, me parece que ahí hay un elemento fundamental cuando usted habla de un programa en estudiantes de educación, en estudiantes universitarios. Es decir, estamos contemplando toda la matrícula. Usted refiere que, bueno, abrirá instrumentos para poder levantar la información con universidades, con estudiantes de universidades públicas y privadas, pero finalmente cuando estamos en la parte de investigación, tenemos que concretar, porque muchas veces queremos abarcar mucho, y lamentablemente a lo largo de la propia investigación nos topamos con muchos tropiezos. Primeramente, ¿cuál sería la muestra significativa? Si sería aleatoria, ¿cómo haríamos la representatividad justamente en un tema que usted estaba refiriendo, que era pues el tema de la inclusividad? Y bueno, cuando hablamos de educación superior en México, pues hay inequidades muy fuertes en el ámbito de la cobertura y la calidad educativa, es decir, tenemos un sistema educativo que se está replanteando justamente hoy en día, se está replanteando una nueva ley general de educación superior, se está considerando que exista un sistema nacional de evaluación de la calidad en la educación superior, es decir, cómo evaluamos la calidad de los programas académicos. Y a mí, si me lo preguntan, este sería uno de los indicadores estratégicos que tiene que ver con deserción escolar y qué estrategias hay detrás de todo esto. Ahí yo sí igual ubicaría esta precisión que usted pudiera hacer. A lo mejor refería usted en la presentación que aquí ya posiblemente el desconocimiento que usted, que yo tengo sobre la investigación que usted está planteando, pues no sé si sea solamente de estudiantes del doctorado, porque si nos vemos a nivel educación superior, tan solo en la Ciudad de México, pues es muy amplio la matrícula en la Ciudad de México, incluyendo públicas, privadas, universidades, institutos, en fin, ahí yo creo que habría un amplio abanico. Y ahí mismo yo creo que también habría que ir reforzando esta precisión. Posiblemente podríamos, porque cuando hablamos de autorregulación y hablamos de la intervención de un programa, tenemos que referirnos a los programas académicos in situ en cada una de las universidades o en cada modelo pedagógico, recordando, por ejemplo, que el Instituto Rosario Castellanos tiene un modelo, la UNAM tiene otro modelo, la UAM tiene otro modelo académico. Entonces, no sé qué tanto, qué tanta relevancia tenga, que bueno, pueda usted precisar a lo mejor en dónde estaría esta intervención, este análisis de información, porque finalmente, y también vemos que en las universidades hay una inequidad y hay una forma distinta de ejercer los programas educativos. Por ejemplo, la UAM tiene un plan trimestral, la UNAM tiene un plan semestral, anual, en fin. Yo creo que ahí también esto son muchas variables que yo creo que había que ir aterrizando justamente para precisar en qué momentos. Yo veo también que con este tema de la autorregulación, y usted lo plantea, hay 3 elementos fundamentales que están centrados no solamente en los alumnos, porque usted lo plantea hacia los alumnos, y cuando hablamos de autorregulación, pues también tenemos que referirnos a los profesores, y algo que usted refería, que es hacia el uso de las tecnologías. Esos 3 componentes como tal, me parece que son muy amplios para poderlos abarcar en todo el universo de los universitarios y del sistema universitario a nivel nacional. Entonces yo nada más habría que precisarlo en qué modelo, y esto me lleva a que muchas universidades, por ejemplo, y sobre todo las privadas,
Las privadas trabajan mucho en este tema porque finalmente pues de esto depende mucho la calidad de sus programas, que tengan esta efectividad en los niveles de deserción. Universidades, por ejemplo, privadas que han sido en línea, utilizan mucho el sistema de tutores, de seguimiento, esta parte que tiene que ver con 3 elementos que también se vinculan con la autorregulación, en los elementos cognitivos, metacognitivos y la parte afectiva, que eso es lo que me parece que también está muy centrado en estos temas que usted plantea en la propia justificación de la investigación. Es decir, la educación tiene que voltear a ver a la parte afectiva, y eso es indiscutible, o sea, y más ahora post-COVID, tendremos todavía que profundizar más en estas estrategias que lleven justamente al acompañamiento de estudiantes. Entonces, bueno, yo nada más buscaría esta especificación, igual la acertación, si ustedes y su comité tutoral pues pueden ir perfilando, pueden ir seleccionando alguna universidad, algún sistema, porque finalmente me parece que ahí también podríamos centrarnos en que cada estudiante tiene un distinto modelo académico a nivel nacional. No es lo mismo ser estudiante universitario de alguna universidad del norte a ser estudiante del Instituto Rosario Castellanos o de alguna universidad que esté en el sur del país. Entonces, ahí habría que tener también esta precisión porque cada universidad tiene su propio modelo pedagógico. Entonces, si hablamos de los programas, tendríamos que referirnos justamente a qué programa quisiéramos también mejorar. Yo creo que la propuesta, y finalmente también recordemos que lo que buscan muchas veces los artículos científicos y las grandes revistas es que, aunque sean datos simbólicos, representativos de una investigación bien sustentada en el ámbito micro, pues puede ser aceptada. Ya cuando queremos a veces proponer los artículos con mucha investigación que refieran poca levantamiento de información y poco análisis de los datos concretos, es decir, ir justamente hacia estas precisiones. Así que bueno, en cuanto al tema, pues yo le digo que muchas felicidades, la verdad es que es un tema pertinente, me parece que es un tema actual, es un tema que tendremos que plantearnos profesores, docentes y universidades para los siguientes años, cómo hacemos que los alumnos, los profesores también tengamos estos sistemas, justamente ahora con la mediación tecnológica. Así que bueno, yo centraría esto y dejarlo pues a nivel de propuestas, a nivel de comentarios generales, y espero que les sirva su investigación y muchas felicidades, Rocío. Muchas gracias, doctor Germán. Pues entro yo con mis últimos comentarios. Avalando todo lo que nos han dicho los doctores que me antecedieron, la doctora Diana y el doctor Germán, yo insisto en la parte nuevamente de delimitación del problema, de limitación de la población en la cual va a ser el estudio, y también esta perspectiva del enfoque epistemológicamente hablando, de cómo va a abordar y a tratar el problema de investigación. Y eso me preocupa un poco, porque bajo el modelo educativo del propio Instituto Rosario Castellanos, por un lado, y por otro, a la luz de los planteamientos que nos hacemos, los enfoques cuantitativos nos quedan cortos. Entonces, cuando estamos hablando del diseño y desarrollo de investigaciones de esta naturaleza, tendríamos que pensar o replantearnos a través de qué procedimiento y sobre todo a través de qué tendencia teórica, metodológica y sobre todo epistemológica estamos abordando su tema de investigación, porque encuentro yo aquí una contradicción epistemológica, un enfoque muy cuantitativo que no está mal, pero la autorregulación, déjeme decirle algo, la autorregulación tiene que ver más con el análisis de carácter cualitativo y el análisis subjetivo de las propias personas que lo están realizando, llevando a cabo, y de la perspectiva del entorno en donde está ubicado. Entonces, aunado pues, y me sumo a los comentarios y la preocupación de los doctores que me precedieron, yo sí hablaría de cuidar la pertinencia epistemológica, teórica, filosófica y metodológica. Y esto la va a llevar también a que usted restrinja por la misma naturaleza de ir haciendo estas delimitaciones a una determinada población, a una determinada categoría o categorías de análisis, porque no le va a dar para más. Usted no puede hacer un estudio, supongamos que usted en su título original era en
los ambientes virtuales en el Instituto Rosario Castellanos. ¿Sabe cuántos estudiantes tiene? ¿Le va a dar la vida para todo eso? Aunque sea un estudio de carácter cuasi experimental, porque no podemos hablar de experimental, y de verdad, el esfuerzo que usted le dedique a levantar estos datos valdrá la pena para los resultados que espera, y sobre todo, porque sin ellos usted no va a ser, la propuesta de su programa tiene que responder a los hallazgos que vaya levantando en el diagnóstico, porque usted va a probar unas teorías, por lo pronto que nos presentó. Va a probar si esas teorías, la autorregulación o la falta de autorregulación propicia deserción y abandono, ¿sí? Y esa parte es más cualitativa que cuantitativa. Apóyese en lo cuantitativo, estoy de acuerdo, pero trabaje más en lo cualitativo y enfóquese más un pequeño grupo o un grupo, el que usted quiera, donde le dé la vida, ¿sí? Esa es la recomendación que yo le hago, ¿sí? Además de todo lo demás. Pues muchísimas gracias, doctora Diana, doctor Germán. Rocío, adelante. Trabajo hermoso, bellísimo y muy necesario. Adelante, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas Nos gracias. vemos. Muy bien, pues la invito a seguir participando y pues vamos a poder dialogar. Estamos en muy buen tiempo con porque no quiero también cansarlos. Quisiera yo darle la oportunidad a nuestra siguiente ponente, que es la maestra Isabel Martínez Sanabria, ¿verdad? Por lo que yo pude leer en su video, ¿sí? Un trabajo que aquí en el guión me aparece como aprendizaje auténtico del estudiantado mediante la aplicación de TAC-TEP en las áreas básicas y sustantivas del Plan de Estudios de la Facultad de Odontología de la UNAM. La dejo en el uso de la palabra, como le comentaba, tiene 10 minutos, son las 5:08, 5:09, así es que calcule usted su tiempo, que sería 10 minutos aproximadamente. No sé si usted tiene oportunidad de verme. Si no me ve, yo le estaré señalando de viva voz para que evitarlo hace rato el sobresalto de la compañera. Le estaré diciendo que ya es su tiempo, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a usted. Le agradezco mucho y buenas tardes. Agradezco a las autoridades del instituto y bueno, a los doctores que nos van a dar la retroalimentación de antemano. Bueno, este es mi proyecto. Ha ido modificándose por la orientación que vamos recibiendo pues día a día con todo lo que vamos trabajando y vamos revisando, pero sí me gustaría presentar lo que llevamos. Bueno, el contexto de mi trabajo deriva de una responsabilidad que tengo en la Facultad de Odontología de una materia, un módulo específico que se llama módulo de introducción al diagnóstico. Este módulo es muy importante, es del programa de la Facultad de Odontología de la UNAM, del nuevo programa que está basado con un enfoque de competencias, vamos a llamarlo así, y engloba ciertas áreas que son áreas básicas y un área preclínica que da paso a una área clínica, como es la radiología odontológica. En este sentido, pues ha funcionado muy bien este aprendizaje situado que generan los estudiantes en estos ámbitos y en estos entornos que son presenciales. Pero obviamente esta situación que tenemos en la actualidad pues nos está impidiendo llevar a cabo estas prácticas y ese es uno de los retos que tenemos en la Facultad de Odontología. La pregunta es si la realidad virtual puede ser un recurso de estos llamados de tecnologías de empoderamiento y de participación que puedan favorecer en el estudiantado el aprendizaje inmersivo en nuestro módulo bajo un modelo TPACK y que pueda ser aplicativo a una simulación preclínica.
La enseñanza de la odontología hacia el 2030, como marcan los criterios de la UNESCO, bueno, pues son más desafíos y más retos. Entonces, dado esta clasificación que encontré del autor, menciona 3 grandes retos para la odontología hacia esa educación del 2030, ¿no? Los primeros que menciona, pues son retos enfocados a la comunicación, el segundo a las comunidades, llámese docentes y estudiantado, y estos espacios en tiempo. Cómo se puede hacer estas dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Y un tercer factor que es muy importante, que es la virtualidad como una oportunidad. Derivado de eso, mi planteamiento del problema es el confinamiento estrictamente necesario, pues ha llevado a que estas condiciones de aprendizaje que ya se tenían convencionalmente de manera tradicional, pues no se puedan llevar a cabo, se interrumpen estas prácticas y esta crisis en la educación a nivel global, pues también está afectando a la Facultad de Odontología en la carrera, que es demandantemente muy, muy práctica. Y entonces, el reto y el desafío que tenemos, pues es no nada más a nivel teórico, sino también a nivel preclínico, cuando los estudiantes llevan a cabo prácticas simuladas, ¿sí? Pero simuladas presenciales, por ejemplo, y aquellos preclínicos en los cuales se trabaja juego de roles, por ejemplo, o bien la dinámica de parejas o de equipos. Todos estos retos educativos pues van en sintonía con el problema prototípico de nuestro programa de doctorado, en el cual pues la crisis de la educación está a colación de esta crisis sanitaria que vivimos desafortunadamente desde el 2019 con la aparición de este virus y pues con el confinamiento por la pandemia. Tenemos más preguntas que respuestas y sin embargo, pues ya estamos en el año 2022 y ahorita la variante Omicron pues nos tiene otra vez con incertidumbres y con emociones que no nada más pertenecen al estudiantado, sino también a los docentes y a las autoridades de todas las instituciones a nivel superior, que estamos buscando las mejores opciones o las mejores estrategias para llevar a cabo la enseñanza semipresencial. Nuestros propósitos, en primer lugar, pues es crear estos recursos abiertos que se puedan promover en la facultad, específicamente en este módulo de introducción de la cual estoy siendo responsable, y que se pueda favorecer esta práctica preclínica en los estudiantes. El segundo propósito será promover experiencias de aprendizaje en escenarios virtuales. Se quiere empezar a promover o favorecer estos escenarios para que se pueda visualizar y medir qué tanto pueden ser eficaces para esta simulación preclínica a distancia. Y el tercer propósito es fomentar la reflexión y análisis de casos clínicos ya más elaborados en estos entornos de aprendizaje, de estos entornos virtuales, y que efectivamente tengamos la certeza de que el aprendizaje inmersivo está siendo un factor positivo en el aprendizaje de no nada más de los conceptos teóricos, sino también en las habilidades, desarrollo de habilidades. La metodología está dada o está propuesta como una investigación-acción según TEPA del 2006 en 3 fases: la fase de diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación.
Nuestro objeto de estudio pues va a ser precisamente este aprendizaje inmersivo del estudiantado de la Facultad de Odontología mediante el uso de recursos de realidad virtual aplicadas a nuestro módulo de introducción al diagnóstico. Y bueno, es una intervención en la cual queremos hacer una propuesta didáctica de enseñanza. Mi metodología diseñada, estructurada de acuerdo a cómo nos hemos ido trabajando en relación a las revisiones que tenemos y con el director de tesis, pero obviamente pues se va modificando de acuerdo a cómo vamos encontrando las condiciones, ya sea favorecedoras o no, y bueno, obviamente por la orientación que recibimos en el posgrado. La fase de diagnóstico es en la fase en la que me encuentro, y aquí yo lo que quiero enfatizar un poco es el instrumento que diseñamos y aplicamos en septiembre del 2021, aplicado a este estudiantado de segundo año de la carrera. Cursan actualmente el módulo de introducción al diagnóstico y son de turnos matutinos y vespertino indistintamente. Lo que quisimos en este momento observar era conocer esta percepción que tienen los estudiantes frente a nuestra situación educativa actual y cómo lo perciben, qué factores percibían que estaban obstaculizando este aprendizaje en el módulo. Obviamente, la mayoría de los estudiantes mencionó que la odontología no se puede aprender a distancia, y de los factores que impactan, ya sea positiva o negativamente, pues interesantemente vemos que los sociales impactan negativamente, pero no es un porcentaje muy diferente al de positividad, ¿no? Pero sí, importantemente, el hecho de que los factores emocionales en ellos sí ha impactado negativamente, ¿no? Y lo vemos ahí con un 70%, en el cual ellos consideran que lo emocional les ha afectado bastante para el aprendizaje en general y del módulo en específico. Y bueno, interesantemente también, el 71.3% mencionan que los factores familiares han sido más bien positivos para que ellos puedan... Disculpe que le interrumpa, le tiene un minuto para cerrar, por favor. Sí, muchas gracias. Dentro de los otros dos resultados que tengo es el de salud, que bueno, estamos viendo un porcentaje más o menos equitativo entre los que sí tuvieron problemas de salud y los que no, y los factores psicológicos que efectivamente también les falta, provocaron algún obstáculo, ¿no? Y bueno, muy rápido, estas gráficas de resultados preliminares en los cuales las emociones pues están a flor de piel, las actividades que ellos puedan realizar o han realizado para manejar estas emociones, y lo que ellos proponen también, una percepción socioafectiva, pero también con propuestas que ellos quisieran hacer y que de repente también tienen pues muchas ideas, pero no pueden llevarlas a cabo para que su aprendizaje sea más productivo. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues también a conocer las necesidades tecnológicas y de habilidades, de cómo usan o no, qué tanto usan las tecnologías en la educación, y hacia los ecosistemas de aprendizaje. Ya tenemos un poquito avanzada la planificación con el diseño de virtual, en la cual se ha llevado a cabo algunas experiencias de juego de roles. Y bueno, hasta ahí sería mi participación. Gracias y una disculpa si me pasé. Muchas gracias. Al contrario, le agradecemos su participación, y le voy a pedir ahora en esta ocasión, si es tan amable, que inicie el doctor Germán Ruiz Méndez con sus aportaciones, sus comentarios. Lo dejo en el uso de la palabra.
Gracias, doctora Fernández. Bueno, igualmente, maestra Martínez, felicitarla por los avances de su investigación, que me parece que pues igual que las investigaciones que hemos estado viendo esta tarde son relevantes para muchos de los planteamientos que están sucediendo y que se están haciendo las interrogantes en la época post-COVID, en esta generación que ya estaremos bautizados como la generación pandemia, ¿no? Ya nos han marcan al sistema educativo y marcan muchos de los conceptos y muchos de los elementos que estamos llevando a cabo. Aquí creo que sí hay, y a diferencia un poco de la colega anterior, me parece que sí hay una precisión muy puntual de intervención de cuál es el área de actuación de la investigación, es decir, creo que el acercamiento a los estudiantes de la Facultad de Odontología puede darle una buena importancia y relevancia hacia el trabajo. Yo me centraré un poco nada más al revisar su trabajo en la justificación. Yo creo que y el planteamiento de muchos de los problemas que usted plantea justamente al inicio. Yo creo que aquí habría que hacernos la interrogante si en verdad la pandemia nos ha obligado, es evidente que esto pues ha sido un proceso de educación de emergencia remota, ¿no? Más allá de lo que hemos hablado, de que no es un modelo de educación a distancia. Y aquí, bueno, siendo también egresado de la UNAM, pues puedo decirle que la UNAM, pese a sus más de 50 años que tiene en la instauración e implantación de un modelo de educación a distancia, justamente ahora en la pandemia sucedió que se fusiona la famosa coordinación de universidad abierta y a distancia con el área de innovación, es decir, busca concentrar esta casa de estudios, la innovación junto con la educación abierta y a distancia, y es una de las universidades que pues tiene una amplia tradición en cada uno de sus componentes hacia la educación virtual. Cuando usted se plantea en la justificación, veo que hay pues estos elementos y estas interrogantes que pues a muchos nos causan pues los planteamientos hacia un nuevo modelo, hacia un replanteamiento de la educación en general, no solamente la educación superior. Yo pensaría entonces más bien que las preguntas deberían, o posiblemente como recomendación, la justificación debería de preguntarnos, la pandemia este fue un hecho y un fenómeno aislado, ¿no? Yo creo que lo que hace la pandemia es aflorar justamente problemas estructurales de la educación superior, en todos los niveles, incluyendo la máxima casa de estudios, incluyendo la UNAM, incluyendo este gran modelo que se ha constituido por más de 50 años, que tiene que ver con el modelo de educación abierta y a distancia. Cada facultad, y bueno, usted lo sabe, y cada entidad académica tienen sus propios sistemas internos. Y a mí me parece que esto también se ve justamente planteado para las carreras específicamente vinculadas al ramo de la intervención o al ramo de la actuación, como la medicina, las ingenierías, aquellas que necesitaban forzosamente de estos elementos que usted marca también en su propio levantamiento de información, que evidentemente la odontología, la medicina y muchos de las materias o de las carreras técnico-práctico, pues no se pueden aprender en la virtualidad. Entonces tenemos que hacer uso de este modelo. Entonces yo buscaría ver cuáles serían estos planteamientos, es decir, no solamente es el tema de la pandemia, sería cuestionarnos si en verdad, primero, y creo que usted lo marca, cuál es el nivel de habilidades digitales, tanto en docentes como de la población en general. Yo creo que aquí esto podría referenciarse a lo mejor con algunos estudios. Ahí INEGI tiene la encuesta nacional de uso del Internet, la propia facultad pues hizo un gran esfuerzo al poner una caja de herramientas, ¿no? De hecho, así lo llamó, caja de herramientas para la virtualidad, dándoles a los docentes pues algo que no tenían, que eran estas habilidades, o buscar que tuvieran habilidades para llevar a cabo sus procesos de educación de emergencia remota. Entonces, yo pensaría que profundizaran un poquito más en la justificación de la investigación, es decir, es un tema, sí, de la pandemia, pero también atrás de eso hay otros componentes, como el componente de las habilidades, que ya le comentaba, el componente de la infraestructura o de la conectividad propia del país, es decir, tenemos un gran déficit de habilidades digitales porque evidentemente tenemos un gran déficit de conectividad. Esto es un hecho. Países que tienen una gran conectividad es porque tienen una gran habilidad digital o la sociedad tiene, es decir, que un poquito busquemos más en el concepto de sociedad digital y esto incluyendo pues a las universidades tanto públicas como privadas, es decir, la pandemia lo único que hizo fue aflorarlas. La pandemia lo único fue que hizo evidenciarlas en dos componentes centrales. El primero tiene que ver con la tecnología, ¿no? Con la infraestructura tecnológica. ¿Qué universidades
tenían una infraestructura tecnológica para llevar a cabo un proceso de educación a distancia, y segundo, que universidades llevaron a cabo estos procesos con las habilidades digitales de sus propios docentes. Ahí me parece que nada más habría que ir precisando, sobre todo en la justificación y en el planteamiento del problema. En el estado del arte me parece que hay un adecuado manejo del concepto de educación a distancia. Me gusta este tema de la metodología Maker, creo que es muy atractiva hacia las nuevas tendencias pedagógicas, ¿no? Esta nueva generación BUCA, que le invito que igual pudiera a lo mejor referenciar, ¿no? Es decir, estamos buscando esta flexibilidad en los conocimientos, en el aprendizaje, que tengamos de crear justamente un mercado acorde, porque eso es también algo que hay que decirlo, con todo cariño. Las universidades públicas son muy rígidas en sus modelos educativos y les cuesta mucho hacer innovación educativa. Y esto tiene que ver con lo que usted está planteando, que es crear este contexto hacia la metodología o el modelo que involucra 3 componentes fundamentales: pedagogía, conocimiento y la parte pedagógica. Ese me parece que es fundamental para lo que algunos le llaman diseño instruccional. Entonces, vamos entonces a situar que este diseño instruccional es muy oportuno para la carrera de odontología. Y ya para terminar, pues me parece muy relevante también lo que usted refiere en los contextos de la educación superior. Ahí veo que usted pues ubica esta geografía de la desigualdad, que evidentemente no son iguales las mismas necesidades que ocurren a nivel nacional, norte, sur, centro, y sobre todo en las carreras. No es lo mismo estudiantes de la UNAM que estudiantes de alguna otra universidad a lo largo. Entonces, me parece muy interesante también este concepto de Odonto Collab que usted le denomina en su proyecto de investigación. Esto me parece que finalmente ahí va la cultura maker, es decir, hablamos de cultura maker y hablamos de laboratorios. Y estos laboratorios tienen que ser de innovación, aplicar modelos disruptivos y hacia dónde está sentado. Ahora yo nada más, ya como comentario general y adicional, preguntarle si hay algún vínculo, por ejemplo, con los sectores productivos, ¿no? O simplemente se está quedando a nivel de desarrollo académico como un programa. Finalmente, pues también me parece que las universidades luego no tienen este vínculo, y me parece que la odontología, como muchas otras carreras, pues tienen una vinculación directa con la parte de la industria 4.0, principalmente con todo lo que hay en el rubro de la innovación tecnológica para odontología, tanto en radiología como en muchos elementos de la práctica clínica. Entonces, nada más igual ir viendo estas tendencias o si hay algún vínculo. Cuando hablamos de este laboratorio, me parece que ahí podríamos también hacer uso. Usted hablaba de sus informantes clave, que creo me parece que iban a ser profesores. Nada más preguntarle si valdría la pena pensar en algún actor del sector productivo. Y ahí yo dejo mis comentarios, Isabel, y felicidades por su trabajo. Muchísimas gracias, doctor Germán Ruiz. Y le doy el uso de la palabra, si nos hace favor, a la doctora Diana Castro Ricalde para que nos haga sus comentarios. Gracias. Sí, buenas tardes, al contrario, gracias. Maestra Isabel, coincido con lo que comenta el doctor Germán en algunos aspectos, de que su estudio efectivamente es muy pertinente, relevante, es muy viable, y como él comentaba también, en el estado del arte, incluso en los fundamentos teóricos, se evidencia una revisión y un análisis exhaustivo de múltiples fuentes de información, sobre todo la mayoría muy actuales, lo cual aplaudo. Nada más que me parece en lo personal que sí requiere hacer cierta precisión en algunos de los elementos que maneja. De hecho, como venía comentando con la maestra Rocío que le antecedió, yo siempre digo que desde el título ahí se expresan o se pueden ver los ejes o las categorías o los conceptos, como quiera llamarle, que orientarán el estudio. Y en el caso de usted, veo que tiene un mínimo de 4. Y no es que, o sea, todos están relacionados, pero de repente el tener tantos elementos podría causar confusión o complejizar de manera innecesaria la investigación. ¿Y a qué me refiero? Puedo ver que desde su título tiene, número 1, un concepto o elemento, y ya también lo comentaba el doctor Germán, realidad virtual.
O sea, y lo comentábamos en el sentido de que en todo su marco teórico y en la revisión de estudios aparece como ambientes virtuales de aprendizaje. Y ojo, no es lo mismo. O sea, está bien que se haga, por supuesto, una revisión de todo lo que implica un ambiente virtual de aprendizaje, pero si no en la investigación se va a tomar todo este gran concepto o elemento, sino solo una parte, que sería la realidad virtual, pues así hay que precisarlo y hay que cuadrarlo en todo el estudio. Porque aunque esté en el título realidad virtual, lo que se desarrolla es ambiente virtual de aprendizaje. Y va de nuevo, no es lo mismo. Perdón. En cuanto a otro elemento o categoría que puedo ver en el título, es este recurso inmersivo de las tecnologías. Y ese es otro elemento que se tendría que estar desarrollando. Pero todavía pasa a otro eje o categoría más, que es el empoderamiento y participación me imagino que de los alumnos. Y esa es otra categoría, entonces ya llevamos 3. O sea, realidad virtual, recursos inmersivos, empoderamiento y participación. Digo, y eso si empoderamiento y participación lo vemos como uno solo, pero si lo vemos por separado, empoderamiento y participación, incluso todavía se abre más el espectro. Y todavía tiene usted más en el título. Tiene apoyo en recursos digitales. Y entonces no queda claro si recursos inmersivos de tecnologías y recursos digitales para el aprendizaje los está viendo de manera separada o son lo mismo. Por lo menos a mí de entrada eso me confunde. Y todavía, ojo, todavía en su título tiene otro elemento más, el modelo TPCK. El problema con tener tantos elementos, y va de nuevo, es que todos se tienen que explicar, todos se tienen que investigar y todos se tienen que aterrizar en elementos concretos propios para el estudio. O sea, se tienen que concretar, se tienen que bajar y traducir a categorías y unidades de análisis precisas que nos van a permitir observar cuestiones concretas en la realidad. Entonces, si tengo, imagínense, si tengo estos 5 grandes conceptos, realidad virtual, recursos inmersivos, recursos digitales, tecnologías para el empoderamiento, el modelo TPCK, no solo tengo que investigar y explicar cada uno, sino que además los tengo que relacionar y los tengo que ir aterrizando en categorías de análisis, o sea, ¿qué conforma el modelo TPCK? ¿A qué recursos me estoy dirigiendo? O sea, lo que te estaba comentando el doctor Germán. O sea, ¿qué recursos? Porque puede haber muchos, incluso en tecnologías puede haber de información, puede haber de comunicación, puede haber de gestión, puede haber de distribución, puede haber un chorro. Entonces, ¿cuáles? Porque va de nuevo, cada una las tengo que ir traduciendo y las tengo que ir bajando a objetivos, a unidades de análisis específicas que me van a permitir observar algo concreto en la realidad. Entonces, imagínense bajar todos estos elementos a indicadores concretos. O sea, no es que sea imposible, pero llevaría mucho tiempo y haría la investigación todavía más compleja. Entonces, en este sentido, sugiero desde el título elegir 2, 3 de esos elementos y, por ende, ajustar las palabras clave que también saldrán o se derivarán del título, porque justamente a través de estas palabras clave que nos comparte, eso permite hacer las búsquedas de información en los motores de búsqueda. Entonces, si alguien googlea para ver en un futuro su estudio ambientes virtuales, oh, sorpresa, se va a llevar la sorpresa, va de nuevo, en que tal vez su estudio no habla de ambientes virtuales, sino habla de realidad virtual. Y va de nuevo, no es lo mismo. Entonces, si yo prometo algo en el título, eso debe traducirse en palabras clave, y esas palabras clave son las que les dirán a los demás estudiosos qué contiene mi investigación. De ahí la importancia de ir precisando todos estos elementos.
Igualmente, en este sentido, habría que homologar los términos. De nuevo, ¿por qué de repente en el desarrollo habla usted de tecnologías educativas cuando en el título está haciendo referencia a recursos digitales? No es lo mismo, y forma es fondo. Las tecnologías educativas incluyen una serie de herramientas, estrategias, recursos empleados en la educación, pero no es lo mismo una laptop, que es una herramienta, a una tecnología de comunicación como el chat o a no sé, a una estrategia que podría ser un recurso inmersivo, como hace mención en el título. Entonces, precisamente estas cuestiones hay que precisarlas. Está bien que todos sepamos de qué se trata, que su revisión refleje de qué se trata, pero me parece que ya para la siguiente etapa hay que ir más al grano y no salirse de lo que se promete en el título y en el propósito del trabajo, ¿no? Porque esto va a ayudar a esa delimitación y precisión. Y por otro lado, y voy igual cerrando un poco, también lo comentaba el doctor Germán, yo sí también creo que hay que precisar de qué va a hablar, porque al principio dice para el aprendizaje y luego todo el problema prototípico no habla del aprendizaje de los alumnos, sino se enfoca al docente, es decir, se enfoca a la enseñanza. Y también son dos cuestiones distintas, porque sí es cierto que el docente enseña, pero no necesariamente el alumno aprende. Y entonces el profesor podría estar utilizando unos recursos, unas tecnologías, unas estrategias para enseñar, pero el alumno podría estar necesitando otros recursos, otras estrategias, otras tecnologías para aprender. Entonces, decía el doctor Germán, va a estudiar usted toda esta parte pedagógica de enseñanza, aprendizaje, de este binomio, o solo la parte de la enseñanza, o solo la parte del aprendizaje. Y al definir esto, eso se va a reflejar en todos los demás elementos y por lo tanto habría que reformular o precisar el problema prototípico, ¿no? E igual, o sea, de repente me parece que hay partes en las que se pierde un poco y mete también las TIC y las TAC, hablando de tecnologías, pero mezclándola con los términos de recursos digitales, y va de nuevo, forma es fondo. Estamos en un doctorado en educación y relacionado con tecnologías, tenemos que saber diferenciar perfectamente qué es cada una, qué es un recurso, qué es una herramienta, qué es una tecnología, y por lo tanto reflejarlo en el discurso de nuestro trabajo. Y por último, en la parte de la contextualización, en la página 23, aparecen gráficos que dan cuenta de ciertos resultados concretos que se han obtenido de la Facultad de Odontología de la UNAM y los pone usted como fuente propia. Esto es impreciso porque si ya fueron publicados en un estudio que aun cuando sean de su autoría, pues la fuente no es propia, sino sí el autor es usted, pero hacen referencia a otro estudio, entonces hay que referenciar de forma más adecuada, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto esto es lo que le podría comentar. En resumen, sí, desde el título, acotar y precisar cuáles serán estos grandes conceptos o categorías. Yo sugiero centrarse en solo dos, o sea, no sé, recursos digitales y el modelo TPCK, ¿no? Por ejemplo, y hacer esta relación. En doctorado es aceptable incluir otro más, ¿no? Otro concepto más, pero recordar que todo esto hay que irlo bajando, traduciendo, explicando, y eso lleva tiempo y más si se va a aplicar en un proceso de intervención. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana. Y bueno, por último, intervengo yo en este comentario. Amén de concordar con los doctores que me anteceden. Yo detecto también algunos aspectos como de falta de precisión en este sentido. Nos habla de elementos centrados en el docente, pero luego de aspectos
planteados o centrados en el estudiante. Cuando usted cuando usted nos está explicando todo esto, de repente detecto que hacen estudios relacionados con el estudiante, aunque como bien decía la doctora Diana, de repente se asoma por allí algún otro aspecto vinculado con el docente y pareciera que estamos hablando de situaciones distintas, de personajes distintos, de entornos distintos. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de estar haciendo estas construcciones. Yo sé que lo más probable es que como estamos en esta etapa de construcción, nos llega mucha información, queremos meterla toda, tratamos de acomodarla toda y quizás ahorita vamos a tener que hacer el ejercicio de recortar, aunque nos duela. Nos va llegando mucha información. Bueno, ahora hay que aprender a ser selectivos, a recortar, a centrarnos en las categorías de análisis, en los constructos que se van a trabajar como se lo sugirieron. Y en este sentido, a partir de los enfoques y tendencias, y sobre todo de esas categorías que usted delimite y defina, tendrá que determinar si el diagnóstico que usted está haciendo está completo, porque yo solamente vi algunas opiniones de estudiantes, pero como bien decían, acá nos habló de los docentes. Vale la pena también hablar de la perspectiva del docente, si es que va a manejar a los dos agentes, al docente y al estudiante, ¿sí? Si nada más se va a centrar en uno, bueno, centrémonos en uno, pero entonces no es toda nuestra perspectiva teórica, nuestros enfoques tienen que estar focalizados hacia esa parte y hacia esos elementos relacionados con el estudiante o con el binomio estudiante-docente y por supuesto con el binomio aprendizaje y enseñanza y quizás con esa parte de recursos o de medios o de entornos o de lo que usted haya definido como lo más importante. Yo sé que hay mucho, pero tiene que centrarse y le va a dar a lo mejor hasta para 3 o 4 tesis de doctorados y postdoctorados y no sé cuánta cosa, que ojalá por ahí tengamos ese camino, o investigaciones a posteriori que para que usted tiene mucha tela de dónde cortar para seguir publicando y que uno se sienta muy orgulloso de que tuvimos la oportunidad de estar interactuando con usted y apoyar en ese crecimiento científico profesional que usted está teniendo en este momento. Es un proceso natural lo que está teniendo, ¿eh? Estamos en ese caos, ahora hay que empezar a trabajar con ese caos para hacerlo mucho más claro, mucho más pertinente, mucho más oportuno. Y esto me lleva a la parte, bueno, ¿con qué método? Un solo instrumento para levantar información tan valiosa con un solo tipo de población, aunque si se va a centrar en ello, o que en un agente que es el estudiante, adelante, no hay problema. Pero recojamos mayor cantidad de información a partir del estudiante, pero de lo que el docente percibe del estudiante, no el docente en sí mismo, sí, de lo que los empleadores perciben o de lo que algunos contextos sociales llegaran a percibir. Y emplear otras técnicas, sobre todo definir con mucha claridad su método para que usted pueda luego seleccionar las técnicas y herramientas más apropiadas para coadyuvar a que su estudio sea más de profundidad y que lo lleve a hacer una propuesta. Veo que ya va encaminada a hacer una propuesta como de que ya no terminó de presentarnos como de realidad virtual, una cosa así. Entonces, pues sí, lo que le decían, ¿son ambientes virtuales o es realidad virtual o hacia dónde va? Entonces, aguas, hay que meterse con lo que verdaderamente está en sus posibilidades, pero entonces todo su estudio tiene que, la parte teórica, la parte de los marcos de estado del arte, tiene que empezar a desechar, a recortar, a desechar, centrarse en lo que le interesa, en las categorías de análisis que usted elige, en el método más apropiado. No le dé miedo elegir otro método, ¿eh? Si tiene que volver a hacer y repetir, lo hace. Siempre lo que uno recaba sirve, ¿eh? Nunca se desecha al 100%.
pero no le dé miedo, siga adelante, y me parece que los comentarios y los consejos que le han dado mis compañeros que nos han antecedido, pues les serán de mucha valía en el camino, ¿sí? Le agradezco mucho su participación, Isabel, y pues vamos a dejar en el uso de la palabra a otro de los compañeros, y vamos a empezar con usted, bueno, más bien, a continuar con usted, maestro Juan Luis Soto, ¿verdad? Espinosa. Sí, para servirles. Que el trabajo que presenta, de acuerdo al guión, a la escaleta que me presentaron, no sé si también vaya a cambiar, se intitula Evolución de los estilos de aprendizaje a lo largo de los estudios de licenciatura como consecuencia de estilos de enseñanza y perfiles de egreso en una institución de educación superior. Adelante, Juan Luis. Correcto, muchas gracias. Como bien comentaba hace un momento, el protocolo ha sufrido cambios importantes, principalmente debido a que, como estaba planteado originalmente, el estudiar la evolución de los estilos de aprendizaje de todos los estudiantes de todas las carreras de una institución de educación superior, y además relacionarlos con los estilos de enseñanza de una gran cantidad de maestros, implicaba un trabajo muy, muy grande, una gran cantidad de tiempo, una gran cantidad de recursos, y como bien decían al inicio de las presentaciones, no nos iba a dar la vida para esto. Entonces, lo que hicimos fue analizar efectivamente qué era lo que queríamos estudiar y replantear el protocolo. Si me permiten, voy a empezar a proyectar. Decidimos de que en lugar de analizar todas las asignaturas y las licenciaturas, nos enfocáramos en una sola asignatura para entender qué estaba pasando al interior, generar un modelo que pudiera posteriormente ser extrapolado al estudio de otras asignaturas de las diferentes licenciaturas. De forma que el título actualmente es Propuesta de un modelo basado en TIC para el aprendizaje de la estadística en una institución de educación superior. Mi directora de tesis es la doctora Almazochitl Márquez, y está en el marco de la línea de investigación Ambiente, Sistemas, Modelos y Opciones Educativas Multimodales. ¿Por qué seleccionamos la estadística? Porque la estadística es una de las materias que usualmente aparecen dentro de las de más alto índice de reprobación. Pero además de esto, resulta que en las instituciones existen una gran cantidad de proyectos de investigación enfocados a la mejora del aprendizaje de la estadística, hay generación de recursos didácticos digitales, hay capacitación para los docentes, hay interés de la institución en analizar los estilos de aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, como que los esfuerzos los hemos percibido aislados. O sea, si hay 2 o 3 licenciaturas, las 2 o 3 licenciaturas hacen esfuerzos aislados. Además, no se ha impactado a los índices de reprobación de la asignatura como tal. Además, hay 2 condiciones que hacen interesante el caso de la estadística. La primera es que en la estadística, cuando hacemos estudios, siempre hablamos de componentes de incertidumbre, lo que es un concepto que dificulta el manejo de las herramientas y las técnicas, y complica que los alumnos se apropien de las herramientas y la perciben como complicada y ajena a su actividad cotidiana. Además, la estadística, a diferencia de otras asignaturas, resulta que puede ser impartida por profesores con una gran diversidad de perfiles. De repente, en el caso de, si pensamos en cálculo, pues normalmente son matemáticos, actuarios, ingenieros, y si hablamos de biología, pues van a ser biólogos, ecólogos, zoólogos. Normalmente está muy enfocada el perfil del docente en cada una de las asignaturas, pero en estadística, resulta que si hablamos de medicina, hay médicos dando estadística, pero también hay químicos, y de repente hay un biólogo, y de repente hay un psicólogo. Entonces, esa gran diversidad de perfiles, queremos ver de qué manera impacta en el estudio de la estadística. Bueno,
Además, el objetivo general es generar un modelo educativo que considere los estilos de aprendizaje, los recursos didácticos digitales y las herramientas basadas en TIC con un enfoque tanto teórico como práctico, que permita mejorar el rendimiento académico de los alumnos de licenciatura y posgrado de una institución de educación superior. Esto nos lleva a plantear los siguientes objetivos particulares. Lo primero es generar un modelo de aprendizaje que considere el desarrollo de recursos didácticos digitales que fortalezcan el proceso de aprendizaje de los estudiantes de distintos niveles y con distintos estilos de aprendizaje. Generar recursos digitales distribuidos sobre los temas de estadística de mayor complejidad que faciliten el aprendizaje y el seguimiento de los estudiantes y sean sujetos a evaluaciones periódicas con un enfoque de mejora continua. Evaluar el impacto de estos mismos recursos generados a través de los índices de aprobación, eficiencia terminal, rendimiento escolar y tiempo de graduación de las asignaturas relacionadas con estadística. Aquí es importante señalar que el rendimiento escolar no es solamente el entendido como la calificación que saca un alumno, sino su capacidad de aplicar los conceptos, de apropiarse de las herramientas y de resolver problemas a través de lo aprendido en la asignatura. Hablamos también de tiempos de graduación porque resulta que cuando el estudiante termina sus créditos, inicia su trabajo de investigación, de repente atrasa su tiempo de titulación porque a la hora de que empiece, que tiene que analizar los datos, no sabe qué técnica estadística aplicar, a pesar de que ya se cursó a lo largo de sus estudios, tanto de licenciatura como de posgrado. En base a todo este marco, planteamos la pregunta de investigación: ¿cuál es el impacto sobre el rendimiento académico en asignaturas relacionadas con estadística de los estudiantes de un modelo de aprendizaje que incorpore herramientas basadas en TIC con enfoque tanto teórico como práctico? ¿Cuál es el propósito del enfoque tanto teórico como práctico? Hacerles ver que la estadística la utilizamos cotidianamente. Cada vez que consultamos el Google Maps para ver cuánto tiempo nos lleva de ir a un punto a otro, cada vez que consultamos el estado del tiempo, estamos recurriendo a la estadística y sobre todo que no la vean como una cuestión o una herramienta ajena a su quehacer profesional cotidiano. El supuesto del que queremos partir es que la generación y uso adecuado de recursos digitales acordes con un modelo de aprendizaje práctico disminuirá los índices de reprobación e incrementará el rendimiento escolar en al menos un 15%. Esta es una primera meta, veremos si tenemos que ajustarla y si nos da el modelo que propongamos para alcanzar. En cuanto al diseño metodológico, estamos proponiendo 5 fases. La primera fase es una fase de diagnóstico situacional que nos va a permitir entender qué pasa al interior de una institución de educación superior, cuáles son los estilos de aprendizaje de los alumnos, los estilos de enseñanza de los profesores. Además, tomaríamos algunos datos académicos y socioeconómicos para identificar algunas variables intervinientes y hacer algunos cruces de variables. La segunda fase es el desarrollo del modelo. Con base en las características que identifiquemos dentro de la institución de educación superior, se propondrá un modelo de aprendizaje de la estadística apoyado en el uso de TICs, principalmente recursos didácticos digitales, como aulas virtuales, videotutoriales, aplicaciones interactivas, entre otras. La tercera fase es la fase de intervención. Una vez generado el modelo y suficientemente maduro, se seleccionarán 2 grupos de estudio. El primero conformado por estudiantes con acceso a los recursos didácticos que se generen, se hará acompañamiento de los docentes para la aplicación del modelo, y el segundo constituido con estudiantes a los que solamente se les dará seguimiento para ver al final del curso si existe diferencia significativa entre el modelo que se propuso y el modelo tradicional de enseñanza de la estadística. La cuarta fase es hacer la evaluación del impacto, esto es, determinar si efectivamente existe una diferencia significativa en el rendimiento académico y existe alguna asociación con las variables de estudio respecto a los 2 grupos de estudiantes seleccionados. Y la quinta fase es realizar el análisis de los resultados, determinar si la hipótesis se cumplió, los objetivos se cumplieron y preparar el informe final del documento.
Este es un ejemplo del diseño metodológico, es la estructura que llevamos hasta el momento. No lo voy a abordar por cuestiones de tiempo, pero aquí podemos ver que es un estudio de tipo analítico, prospectivo de intervención. Vamos a seleccionar alumnos de licenciatura de la asignatura de estadística. Vamos a aplicar varios instrumentos para la captación y colecta de datos, como CHAEA, ACRA, el inventario Felder-Silberman, el de estilos de enseñanza. Y además estamos planteando que el diseño y el análisis sean tanto cuantitativo como cualitativo. ¿Cuáles son los principales avances que llevábamos hasta el momento? Hemos hecho un análisis histórico de cómo se está dando la problemática a lo largo del tiempo. Resulta que aquí tenemos el desarrollo de recursos didácticos digitales por año, y lo que hemos observado es que año con año se vienen incrementando, de forma que pues en la actualidad tenemos un gran número de recursos didácticos digitales. Además de todo esto, resulta que cuando analizamos las asignaturas de alto índice de reprobación, el 22.73% tienen que ver con estadística. Esto es casi 1 de cada 5 asignaturas. La identificación de múltiples proyectos y recursos digitales didácticos se han estado generando. Aquí en esta gráfica podemos ver en anaranjado cómo se han ido produciendo los recursos didácticos digitales, mientras que el azul representa los recursos didácticos tradicionales. Como podremos ver en el año 2020, resulta que pues prácticamente todos los recursos didácticos fueron desarrollados en formato digital, dadas las condiciones de la pandemia. Y los recursos tradicionales como libros, manuales de prácticas y demás prácticamente disminuyeron de manera muy significativa. Entonces, un siguiente avance es que en algunas entrevistas que hemos hecho con alumnos resulta que perciben la estadística como una disciplina compleja, con poca aplicación a sus áreas y a su vida cotidiana. Lo que buscamos es también considerar la forma en que los alumnos perciben a la estadística y de qué manera podemos fortalecer la actitud que tengan los alumnos y mejorar su aprendizaje. Algunas de las referencias que consultamos en la elaboración de este material, desde agendas estadísticas hasta artículos especializados, este sería lo que quisiera compartir con ustedes en cuanto a los avances del protocolo. Agradezco mucho su atención y me pongo a sus órdenes. Gracias. Está apagado su micrófono, doctora Fernández. Gracias, doctor Germán. Le agradezco. Le estaba yo solicitando a la doctora Diana Castro Ricalde, si es tan amable de hacer sus comentarios, por favor, al maestro Juan Luis Soto. Sí, gracias. Igual de nueva cuenta, bueno, buenas tardes a todos, porque se han estado uniendo algunas personas más. Fíjese, maestro, que la verdad considero que tal vez por ser usted eminentemente cuantitativo y en este caso estadístico, me parece que todo su estudio, todo el trabajo que presenta está así cuadradito, claro, preciso. Me pareció muy bien enfocado. De hecho, desde el principio le decía, y tal vez ha escuchado los comentarios que le he estado haciendo a las maestras que le precedieron, que desde el título yo me fijo mucho en eso porque pues precisamente el título guía u orienta aquello de lo que trataré el estudio. Y en el suyo puedo ver perfectamente los 3 conceptos o categorías que está considerando, ¿no? O sea, estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza y rendimiento académico. Y de hecho, a lo largo de toda la explicación, los describe, los explica, los aborda. Nada más por ahí voy a hacer algunas precisiones que sobre todo son más bien de forma, ¿no? Me parece también un acierto el abordar el tema de la reprobación en estadística, que no es un tema nuevo, pero sí neurálgico en educación superior.
y que la problemática que usted está abordando se refiera a una institución educativa en concreto, como la FES Zaragoza, a la que hace alusión, y que además aporte usted datos recientes en torno a esta realidad, ¿no? Me parece que aporta, creo que datos 2017-2018, bueno, que son los que están ahorita a su disposición. Nada más también en términos formales, le sugiero revisar las 2 primeras páginas del documento que nos envió, porque hay cierta información que se repite. O sea, solo las 2 primeras páginas. En una parte habla de la estadística como la asignatura mayormente reprobada y luego lo vuelve a mencionar, y los factores de la problemática que usted reporta también se repiten tal cual. En cuanto a las preguntas de investigación formuladas, me parece que también son muy apropiadas. Solo sugiero incorporar el concepto en sí, o sea, la palabra expresa enseñanza. Porque, por ejemplo, pregunta, ¿cuál es el impacto sobre el rendimiento académico en asignaturas relacionadas con estadística de los estudiantes si se incorporan? Y yo sugeriría a la enseñanza herramientas basadas en TIC con enfoque tanto teórico como pragmático para reforzar los procesos de aprendizaje de la disciplina. O sea, solo incorporar la palabra para hacerla expresa, porque es parte de estos ejes o categorías que está usted abordando, tanto el aprendizaje como la enseñanza. O sea, ir salpicando que de repente por ahí se pierde un poco, ¿no? Insisto, son cuestiones de forma. Igual en el objetivo general, incorporar esta expresión de modelo de enseñanza y aprendizaje, porque me parece que usted está planteando el binomio, ¿no? O sea, no solo el aprendizaje, sino estilos de enseñanza, estilos de aprendizaje, y dejar claro que el modelo que se considera tiene que ser tanto el de enseñanza como el de aprendizaje. En este orden de ideas, igual desde las primeras páginas, en el estado del arte, en el marco teórico, habla de estilos de enseñanza, de estilos de aprendizaje. Lo único que yo sugeriría, aunque usted por ahí lo precisa un poco, es ya de una vez delimitar cuáles serían estos estilos que abordaría, ¿no? O sea, porque igual podrían ser los más conocidos o simples, los estilos de aprendizaje visuales, auditivos, kinestésicos, o podría llegar hasta los más complejos como los lingüísticos, los sociales. Obviamente esto dependerá de el autor o de algún modelo específico que ya aparece, ¿no?, en la bibliografía y que usted ya ha estado identificando. Y lo mismo en cuanto a los estilos de enseñanza, ¿no? Pensar si delimitará su estudio a los estilos de enseñanza participativos o creativos o qué sé yo, dependiendo, insisto, del autor o autores que elija para ello. Claro, de nueva cuenta, si elige algún modelo o algún tipo de estilos, tanto de enseñanza como de aprendizaje en específico, pues dejarlo claro a lo largo de todo el documento de aquí en adelante, ¿no? Y por último, en términos metodológicos, me parece que lo que plantea también está muy acotado en relación con lo que pretende lograr. Mi atenta sugerencia es solo dejar o basar su estudio en asignaturas de estadística básica, o sea, porque usted menciona que hay varias asignaturas donde se aborda la estadística, pero por razones de tiempo yo sugeriría nada más enfocarse tal vez a una sola asignatura, pero de semestres, ya sea de un año o de otro año, tal vez para hacer un estudio comparativo o tener datos que permitan esa comparación y hacer un corte ahí para que esto le dé tiempo de
luego realizar todo el análisis, interpretación de los datos y obviamente concluir el trabajo de doctorado a tiempo, ¿no? Pero insisto, o sea, me parece que estadístico, usted al fin y al cabo, todo está cuadradito, preciso y acotado según mi particular punto de vista, y solo serían así algunas precisiones de forma y hacer esta mayor delimitación en cuanto al número de asignaturas a estudiar, ¿no? Para acotar los grupos y por lo tanto los tiempos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana Castro. Y dejamos en el uso de la palabra al doctor Germán Ruiz, por favor. Gracias, doctora. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Y bueno, igualmente, maestro Soto, pues felicitarlo, al igual que sus compañeras que me antecedieron en esta presentación. Creo que son preguntas, son planteamientos importantes que busca fortalecer su parte investigativa, su parte de formación, y es una filosofía del instituto, me parece, buscar este planteamiento a respuestas concretas y principalmente buscar estas formas de enseñanza-aprendizaje y cómo fortalecerlas. Yo quisiera ya entrando en materia, igual darle todas mis recomendaciones a título de comentarios generales para que valoren sus actualizaciones, sus pertinencias con su comité tutoral. En primera, me parece que en la parte del diagnóstico, usted comenta que hay y bueno, al igual que todo lo que nos hemos estado planteando a lo largo de esta pandemia, sí hay un planteamiento muy fuerte hacia los modelos educativos, principalmente centrado en el caso de la educación superior. Aquí hay nada más una aseveración que me parece importante que deberemos cuidar mucho. Con este tema de la pandemia no transitamos a una educación a distancia, sino que más bien estamos en un proceso de educación de emergencia remota, de enseñanza remota de emergencia, es decir, no estamos muy lejos y me parece que hay una amplia revisión bibliográfica para poder ir precisando que efectivamente estamos en un modelo de educación de emergencia remota y que se fortaleció a partir de ciertos elementos de la educación a distancia, en este caso de la educación en línea, principalmente con este planteamiento. Ahora, me parece ya entrando al objeto de estudio, y al igual que comentaba la doctora Castro, creo que igual que también las compañeras que precisamos, me parece que en el título debemos de llevar la penitencia o debemos llevar el pecado, es decir, sí especificar justamente en el título, usted habla de una institución de educación superior, ¿no? Es decir, cuando hablamos de una, pues en México tenemos un múltiple número de instituciones de educación superior de distintos tipos, modalidades, en fin. Yo sí precisaría, qué institución sería, ¿no? De qué universidad, o justamente precisar a lo mejor hasta de qué carrera, en fin, un poquito irle dando este tiro de precisión al objeto de estudio, al título de la propia investigación, para que pues vaya acotándose justamente, porque cuando hablamos de instituciones, pues hay muchas, ¿no? Y de ahí, pues ir nada más como acotando también esto. También me parece que el objeto de estudio es muy significativo hacia la eficiencia terminal, es decir, considera estos elementos motivacionales también, no solamente en el ámbito del propio modelo de educación a distancia, sino que efectivamente usted plantea algo que es una tendencia que tiene que ver con los estilos y virtuales personalizados, ¿no? Es decir, cómo vamos a plantear justamente que los estudiantes, y que esto está también documentado en algunas investigaciones, finalmente algunas de las materias, más aquellas materias enfocadas con las ciencias exactas, como el caso de las matemáticas y estadística, tienen un alto número de reprobación por la complejidad justamente, y a lo mejor aquí hay que replantear el modelo o el estilo de aprendizaje personalizado, es decir, cómo nos vamos a centrar para que los docentes tengan estas habilidades y que fortalezcan justamente la parte. Felicitarlo también por el análisis y la revisión bibliográfica que hace usted. Me parece que hay 3 o varios componentes, cuadros significativos, donde usted hace una muy buena revisión bibliográfica para ubicar el estado del arte de esta investigación, pero sí buscaría yo nada más precisar justamente el título de la investigación, es decir, si usted está pensando solamente que van a ser profesores de estadística, ¿no? O que posiblemente se pueda contrastar con alguna otra materia, a lo mejor del campo de estudio, de la propia carrera en donde usted está desarrollando el estudio.
decir también, ir precisando. Veo que tiene muy claro las fases y el modelo, como comentaba también la doctora Castro. Creo que hay una buena maquetación, un buen diagrama de flujo de cómo tiene usted visualizado, pero sí, nada más ir precisando, sobre todo la parte conceptual, para que finalmente pues se fortalezca lo que está usted planteando. Creo que al final esto conllevará, y la investigación, bueno, pues finalmente va a ir hacia estos resultados. Yo no sé también si en la parte de la hipótesis nos aventuramos, y aquí yo lo dejo como un comentario, a dejar ese 15% en la propia hipótesis, es decir, me parece que si no se consigue la hipótesis, pues prácticamente la investigación pues tendrá que justificar o tendrá que replantearse o tendrá que hacer una nueva investigación. Posiblemente hablemos que ese porcentaje sea incremental. Podemos llevar más bien el porcentaje al análisis de las preguntas o de las metas. Si lo dejamos en la hipótesis general, puede ser muy ambicioso y puede ser hasta riesgoso. ¿Qué pasa si no sucede? ¿Qué pasa si no llegamos a ese 15%? Nada más precisar y tener, bueno, un poco de cuidado con esta, o sea, si finalmente se está buscando esta meta, a lo mejor llevarla a alguna otra parte de la metodología de la investigación, más que en la propia hipótesis, porque si no sucede eso, pues prácticamente la investigación tendría que replantearse. Y bueno, pues finalmente ya nada más cerrarle con el tema de los recursos educativos, que esto también está muy centrado en lo que usted está planteando, que finalmente pues hay que fortalecer la elaboración de los recursos educativos en los procesos de educación a distancia. Y yo creo que aquí hay también una vasta bibliografía en educación superior. Hay varias plataformas, usted hace también un análisis en un cuadro donde presenta cuáles fueron las herramientas, pero creo que también la UNESCO no lo ha llevado todavía a nivel de política, lo ha dejado como a recomendaciones, y en México me parece que nos hace falta todavía eso, que sean lineamientos para el uso de los recursos educativos digitales. Ahí hay un documento de UNESCO, ahorita lo busco y si todavía nos da tiempo lo pongo aquí en el chat, pero hay un documento donde finalmente la UNESCO hace una serie de recomendaciones para que todos los recursos educativos tengan ciertos componentes. Así que bueno, felicitarlo, maestro Soto, por su investigación y bueno, enhorabuena y que continúen los resultados para el siguiente coloquio. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Germán, y intervengo yo como persona, última comentarista. Bien, yo detecto también algunas cuestiones que el trabajo es muy interesante, pero aquí me surgen varias incógnitas. Una, no detecto a la hora que se plantea el problema, no detecto a la hora que se plantean los objetivos, que por cierto plantea primero los objetivos y luego el problema, debe ser un poco a la inversa, primero el problema y luego los objetivos, ¿sí? Entonces, en su presentación, me refiero a su presentación y bueno, sí también en la parte del propio trabajo, pero no detecto las variables o categorías de análisis perfectamente estructuradas. De repente no veo en algunos que menciona usted, por ejemplo, habla usted del aprendizaje, de las estadísticas, pero no habla en los objetivos, no los toca, ni en el problema de los estilos de aprendizaje. Y creo que su título o el título de su trabajo habla de los estilos de aprendizaje. Entonces me llama mucho la atención que no esté abordando desde el propio objetivo, desde el propio planteamiento del problema, de los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza, que finalmente son estrategias de aprendizaje y estrategias de aprendizaje propios de cada estudiante. Entonces, allí hay que cuidar mucho la coherencia y la pertinencia de las categorías de análisis. Todas las categorías de análisis que usted defina, que usted determine, tienen que aparecer y ser muy evidentes y claros como variables dependientes e independientes o categorías de análisis, unas relacionadas con otras, en el problema, desde el título, perdón, el problema, los objetivos y por supuesto a la hora que estoy trabajando con todos mis estados del arte y mi marco teórico, yo tengo que conceptualizar, redondear, trabajar con todos estos conceptos y establecer los vínculos que me van a llevar a hacer ese análisis y sobre todo a las tendencias bajo las cuales yo voy a hacer ese estudio. Ahora bien, algo que me llama la atención, bueno, es donde toca el cómo se vincula o se relacionan
los estilos de aprendizaje y enseñanza con el aprendizaje de la estadística y luego al logro de la eficiencia terminal. También toca esos elementos, todos esos aspectos, y la misma recomendación que hacía la doctora Diana para los anteriores ponentes que nos hicieron favor de estar aquí es, hay que elegir precisamente las categorías de análisis, hay que elegir con precisión cuáles son los elementos que van a orientar y a ceñir nuestra investigación y sobre todo nuestra propuesta de intervención y desarrollo, ¿sí? Y algo que también me llama mucho la atención, si estamos hablando de los estilos de aprendizaje y del aprendizaje de la estadística, una duda que me surgió fue la siguiente: ¿qué serán las mismas estrategias de aprendizaje que se emplean en las modalidades presenciales? ¿Serán lo mismo que dicen los teóricos en los modelos híbridos o a distancia? Creo que por allí tiene usted una mina o una brecha por la cual usted puede, inclusive, acuérdense que los doctorados tienen como una de las finalidades la aportación de conocimiento nuevo, de frontera. Por lo tanto, yo le invitaría a hacer una reflexión, ya que usted se va a meter a este intrincado mundo en donde va a combinar deserción con estadística. Vamos a ver cómo lo entreteje, ¿verdad? Con estilos de enseñanza y con estilos de aprendizaje, que detecte si realmente lo que los teóricos que hablan de los estilos de aprendizaje, realmente los estudiantes están empleando los mismos estilos y los docentes, los estudiantes y los docentes están empleando los mismos estilos, o sea, las mismas estrategias para aprender y sobre todo lograr este tránsito o esta transferibilidad del conocimiento teórico a la parte práctica o auténtica, porque tenemos una situación muy especial. Las situaciones auténticas hasta ahorita se han venido transformando y hemos tenido 2 años en la que ha sido muy complejo el poder hacer esta vinculación con realidades o situaciones auténticas de lo que se va aprendiendo. Y ahí tenemos un reto muy interesante, sobre todo desde el ángulo de la estadística en donde usted está inmerso, ¿sí? ¿Cómo vincularlo? Sabemos que se puede hacer, usted tendrá toda la experiencia en ello, y cómo buscar los escenarios virtuales para que el estudiante pueda hacer esta transferibilidad de, del aprendizaje en situaciones auténticas y qué estilos está usando y qué estilos de docente está usando. Y solamente son estilos cognitivos o son sociocognitivos o son sociopsicocognitivos. Entonces, bueno, ahí se lo dejo como planteamiento, como reflexión. No tiene que tocar todo, por supuesto, pero es una beta, ¿eh? Es una beta que puede apoyar y que puede ayudar. Lo dejo por este momento, le agradezco mucho su participación, así como agradezco a todos nuestros participantes, en primer lugar, a estos participantes que nos hicieron favor de compartir con nosotros sus estudios, que fueron la maestra Rocío Martínez Vilchis, que fueron la maestra Isabel Martínez, y por supuesto a usted, Juan Luis Soto, que nos hicieron favor de compartir estos trabajos y tener y darnos la oportunidad de emitir una opinión con relación a la mejora de su trabajo. Muy humilde opinión, de verdad, porque bueno, lo hacemos desde nuestro propio contexto y situación. Y por supuesto, con muchísimo gusto, a la doctora Diana Castro por sus comentarios, por su valiosa participación, y al doctor Germán Ruiz Méndez por estos minutos que nos ha dedicado y sobre todo que les ha dedicado a nuestros estudiantes de esta institución. Muchas gracias y con esto despido para dejar esta mesa de trabajo.